programas de las provincias también existen. El país tiene sus ojos y sus oídos puestos en lo que va a ocurrir mañana en el enfrentamiento entre la selección argentina de fútbol y la selección de fútbol de Inglaterra. Hay algunas reminiscencias que están saliendo sobre lo ocurrido en 1986, donde Argentina venció a Inglaterra con 2 goles de Diego Maradona. Ahora también aparece una competencia en el recuerdo de Diego Maradona y la situación actual de Messi. Digamos que enfrentemos mañana un partido de fútbol. No es ninguna revancha, ni hay que darle una trascendencia mayor de lo que tiene. Es un partido de fútbol. Sobre esto vamos a hablar con el columnista del diario La Nación, Pablo Sirven, quien en su último trabajo, presentación del domingo pasado, habla precisamente de este tema. Con ustedes los dejo con Pablo Sirven. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfrutá de cada partido de Argentina desde 1 hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Estamos en comunicación con Pablo Sirven. Él es columnista del diario La Nación de Buenos Aires y todos los domingos nos ilustra con algunas reflexiones sobre la política nacional y en este caso le pedimos que comentar su artículo del domingo 12 titulado Un Mundial que exacerba la argentinidad. Parecería que algunos están tomando este Mundial de Fútbol, que las circunstancias y los resultados nos llevan a enfrentar a Inglaterra y que están tomando como una revancha de lo que ocurrió en Malvinas ya hace unos años. Pablo, ¿cuál es su reflexión sobre este tema del enfrentamiento con Inglaterra? Lo escuchamos. Bueno, gracias por la conversación. Y bueno, los mundiales de fútbol, que es el deporte más popular indudablemente de Occidente, subliman o de alguna manera metaforizan lo que podría ser una guerra, ¿no? Por el lado de la paz. Pero, digamos, los países se encuentran, van con sus banderas, con sus estandartes, con sus himnos, los hinchas se ponen sus gorritos, se pintan la cara con los colores patrios de cada nación. Entonces hay ahí, en esos enfrentamientos, que por supuesto tienen reglas muy rígidas, ¿no? A diferencia de la guerra, acá nadie pierde la vida, sino que se estimula el buen juego, las virtudes en la cancha, los talentos de los jugadores, la resistencia, la estrategia, la táctica de los directores técnicos. Sí. Ahora, ahí evidentemente hay países que tienen sus
historias de confrontaciones, y dos de ellos son sin duda la Argentina y Inglaterra, ¿no? No solamente por Malvinas, que está muy reciente en el tiempo, sino hasta nos podemos remontar a las invasiones inglesas, ¿no? En 1806 y 1807, o después la escuadra anglo-francesa en la época de Rosas, en fin, distintas cosas que hacen que se ponga por lo menos picante ese encuentro, ¿no? Y un plus que se están cumpliendo justo 40 años de otro mundial, un mundial que ganamos, la segunda Copa en el año 86 en México, que es uno de los organizadores actuales, con la actuación sobresaliente de Diego Maradona, ¿no? Con esos 2 goles, uno muy polémico, la mano de Dios, sí, y el otro el del barrilete cósmico, ¿no? Que atravesó toda la cancha. Entonces este partido que viene ahora tiene una cantidad de simbolismos, una sobrecarga de simbolismos, a pesar de que el director técnico Lionel Scaloni dijo, es un partido de fútbol. Es verdad, es un partido de fútbol, pero no es nada más que un partido de fútbol, ¿no? Todos cargamos ahí muchas cosas y bueno, eso de alguna manera va a pasar mañana y le diría de manera injusta, porque se va a medir de vuelta que ya Messi ya se había despegado de cuando aquella se acuerda la mala estrella que tuvo durante muchos años, que no se le dan las cosas. Bueno, afortunadamente hace muchos años sí se le están dando, pero mañana va a ser de vuelta medido con Diego Maradona, ¿no? Que es muy injusto porque era un Maradona de 25 años en la plenitud de lo que podía dar, contra un Messi de 39, que está dando muchísimo, digo, es el goleador de este mundial y ha tenido también actuaciones muy buenas en la mayoría de los partidos de la selección argentina, ¿no? Pero si mañana no se nos dieran bien los resultados, la comparación va a ser inevitable y muy injusta, ¿no? Perdón, digamos, en los diarios locales figura una declaración de la Federación de Veteranos de Guerra 2 de abril, en que resalta que el deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido. Es decir, fíjese el razonamiento que me hacía un taximetrista el día de ayer, en que lo que se quiere es ganarle a Inglaterra aunque se pierda el Mundial. Es decir, que se le está dando una trascendencia ya, digamos, fuera del deporte en sí. Usted cita unos antecedentes en los cuales hemos derrotado, la Argentina derrotó a Inglaterra, como las invasiones inglesas y también la vuelta de obligado. Es decir, que estaríamos 2-1 si hacemos una comparación con el resultado de la guerra de Malvinas, ¿no? Ahora, también se le está dando un sentido político a este tema, Pablo, diciendo de que Maradona sería kirchnerista y Messi de la derecha, es decir que aparentemente el kirchnerismo estaría renegando de Messi porque alguna vez salió en una foto o un video donde está el presidente, nuestro presidente, y Maradona, y Messi. Ahora, ¿usted cree que también hay una trascendencia política interna de este tema? Yo creo que no habría que hacer todas estas combinaciones y asociaciones y vinculaciones, pero son inevitables, vuelvo a decir que son inevitables, por lo cual creo que sí, que la de mañana es como la verdadera final para la Argentina, ¿no? Independientemente de que llegue el domingo, el partido de mañana es la gran final para la Argentina, ¿no? La gane y si la pierde heroicamente también va a ser una gran final, ¿no? Eso es inevitable porque los seres humanos somos un conjunto de pasiones, de emociones, de psicología a veces inmanejable, ¿no? No es todo razonamiento. Y en cuanto al tema de político de Maradona y
Messi, yo creo que siempre hay como una memoria tuerta con Maradona, porque Maradona, antes que estar muy cerca del kirchnerismo, también estuvo muy cerca de Menem, de Carlos Menem, y también cuando fue capitán de la selección argentina en el Mundial Juvenil de Japón en el año 79, también fue a la Casa de Gobierno y se estrechó la mano con Jorge Rafael Videla, cosa que yo no le hago ningún cargo, claro, porque bueno, eso lo llevaba a las circunstancias, como lo llevó ahora a las circunstancias hace muy poco a Messi a ir a la Casa Blanca y estar con una velada muy agradable, muy de buenos modales con el presidente Trump, porque había ganado su equipo el torneo local, y de eso es lo normal, la costumbre de que vayan a visitar al presidente. ¿Qué hubiera pasado si Messi se hubiese negado a ir? Hubiera sido también una noticia absolutamente polémica, ¿no? Sí. Así que yo creo que al kirchnerismo le da un poquito de incomodidad todo el tema de Messi, esa neutralidad política o no estar haciendo declaraciones políticas. Creo que también un poco se cargan las tintas por ese lado, como diciendo, bueno, el kirchnerismo no quiere que se gane el Mundial. Hay que ver cuando vuelvan los jugadores después del campeonato qué van a hacer. Está todavía muy fresco el recuerdo cuando ganaron la Copa en el 2022, que invitados a la Casa de Gobierno por el entonces presidente de la República, Alberto Fernández, no quisieron ir, dieron vueltas por toda la ciudad y la gente se autoconvocó a millones de personas en la 9 de julio, ¿no? Y ahí estuvieron. Pero hay que ver ahora, el presidente Milei les ha ofrecido a la Casa de Gobierno y ha dicho que él lo va a estar, para no contaminarlos políticamente, como diciendo, bueno, el balcón de la Casa de Gobierno trasciende al gobierno de turno, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué va a pasar, cómo salimos. Quedan todavía 2 partidos, sí o sí, quedan 2 partidos, el de mañana de Inglaterra, y tanto si gana, va a la final, y hay que ver si va a ser con España o Francia, o si pierde, va a tener que jugar el partido el sábado por el tercer puesto con el que pierda también hoy Francia-España, ¿no? Pablo, ¿cómo ve la gestión de Trump para que se incluya a un jugador que estaba suspendido y para enfrentar un partido en el Mundial, y resultó al final que con ese jugador incluido perdió Estados Unidos 4-1? La inclusión de Trump. O por otro lado tenemos que Paraguay, cuando derrotó a Alemania, declaró feriado nacional, ¿no es cierto? Menos mal que Estados Unidos perdió, porque si hubiera ganado, y peor, si hubiera ganado con los goles del jugador que fue salvado por Trump, hubiera sido la verdad que muy grave y con mucha polémica interna, ¿no? Bueno, las cosas se dieron en la cancha de otra manera. A ver, nada que llame la atención. En todo caso, de todas las cosas que viene haciendo el presidente de Estados Unidos, sería la menos grave, ¿no? Porque en realidad mete sus narices en todas las latitudes del mundo con consecuencias muchísimo más graves. No es que le estoy quitando importancia a esta, pero sí como de pronto se amañan cosas en la FIFA. Ya sabemos que hay muchas polémicas desde el punto de vista a veces de favoritismo o políticas o corrupciones o cuentas no muy vistas. Creo que hoy escuchaba que la FIFA va a ganar con este mundial 11.000 millones de dólares, una cifra bestial, ¿no? Y que el campeón del mundo, el equipo campeón del mundo, se lleva 50 millones de dólares, ¿no? O sea que, bueno, estamos hablando de cifras astronómicas, y como que la FIFA en realidad es un estado, en realidad, es como otro estado más, o un superestado, porque, digo, maneja cifras impresionantes y además maneja emociones impresionantes, ¿no? Es un negocio del bolsillo y del corazón, ¿no? Al mismo tiempo. Ahora, por otro lado, digamos, Paraguay consideró feriado nacional cuando su seleccionado derrotó a Alemania, y después el partido siguiente fue excluido Paraguay, ¿no? Ahora, creo que es darle demasiada importancia a un partido de fútbol, a un resultado, ¿no?
Sí, y bueno, pero esas son las cosas, las debilidades, las fragilidades de la política, ¿no? Que quiere todo el tiempo pegarse y subirse, digamos, a esa emoción, a ese fervor que los pueblos tienen hacia sus selecciones cuando les va bien en la cancha, y entonces de alguna manera los políticos de manera bastante penosa, ¿no? Se quieren subir a eso y entonces pueden llegar a tomar decisiones como esa, ¿no? De un feriado, cuando después al partido siguiente iba a quedar eliminado. Claro. Pero bueno, ¿quién le quita los bailados, no? En ese momento, como hemos nosotros en distintas ciudades del país, cada vez que la selección argentina en este mundial ha ganado, es un momento de, ¿cómo diríamos?, de catarsis, de alegría, de abrazos, de emoción, y bueno, en unas realidades, en unos presentes, en el presente que estamos viviendo, ya no digo a nivel argentino, sino a nivel mundial, con tantas inquietudes, preocupaciones, no solamente económicas, sociales, sino ecológicas, y bueno, una excusa para abrazarse, pasarla bien, alegrarse, se disculpa, no me parece tan grave. Sí, siempre ahora, cuando sea hecho en paz, sin disturbios, ¿no? Y bueno, después cada uno a su casa a trabajar o a estudiar, ¿no? yo creo que es exacerbar la argentinidad, como dice el título de su artículo del domingo, el hecho de usar la camiseta azul, que es la que usó Maradona en el 86. Eso, sí, digamos, parecería que como un desafío. Ahora, la gente, todos estamos esperando el resultado, a ver si podemos decir Argentina venció a Inglaterra, ¿no es cierto?, que sería el titular de los diarios y de las emisiones en caso de que tuviéramos un resultado favorable. Usted en su artículo nos habla de una ofensiva planetaria contra la selección argentina que tiene una sola explicación: la envidia. ¿Cómo es esto? Bueno, es que este mundial como nunca se ha dado, quizás porque con las redes sociales hay mucho más tráfico de comunicaciones y algunas se viralizan más que otras, y bueno, el fútbol no solamente es la pasión y la emoción por la alegría de ganar y la depresión y la tristeza por perder, sino que se presta a que los que pierdan sean malos perdedores en muchos casos, o se agarren de errores arbitrales, a veces errores involuntarios, la mayoría de las veces, o otras veces que le encuentren en una mirada, como diríamos, conspirativa, ¿no?, de persecución, como pasó con el entrenador del equipo egipcio, que tras perder el partido dijo que todo estaba amañado, y entonces hay como cierta tirria hacia la Argentina. Por ejemplo, en España, en Madrid, eso tiene que ver con que todavía no digieren cómo Messi desde el Barça les asestaba a Real Madrid de continuas derrotas, ¿no? Entonces se mezclan muchas cosas que son parte del folclore del fútbol, pero en este caso a mí me ha llamado la atención cómo se ha dado con bastante virulencia, ¿no? Y yo creo que en el fondo, si hay que resumir en una sola palabra, lo que sucede es esa envidia, ¿no? Como decir, bueno, que envidia este equipo que tiene sus falencias, que tiene un mediocampo no resuelto, que tiene laterales muy frágiles, que llegaron no en las mejores condiciones físicas, cómo saca fuerzas de no se sabe dónde, y con guapesa, con golpes de suerte, ante la adversidad, siempre nos hacen sufrir, sufren ellos y nos hacen sufrir mucho a nosotros, la dan vuelta a la cosa, y ahí sentimos ese fervor argento, ¿no? Decir, bueno, pese a todas nuestras falencias, o que no nos preparamos, o que nos dormimos en los laureles que supimos conseguir, ¿no? Y entonces nos dormimos. Cuando viene la adversidad, ahí hay como una especie de impronta muy argenta que a veces nos ayuda a superar hasta a los superiores, ¿no? A los que tienen más fortaleza en la cancha, que es lo que puede llegar a pasar mañana. Si uno va a analizar desde el punto de vista objetivo, bueno, parece que el equipo inglés
tiene mucha más organización, más fortaleza, algunos son más altos, tienen una ofensiva mucho más clara. Bueno, si uno lo analiza desde el punto de vista de la lógica, del razonamiento, uno diría que la vamos a tener bastante complicada. Sí. Pero guarda, ¿no? Porque en las invasiones inglesas no teníamos ejército y ellos llegaron con 12.000 hombres y las dos veces se fueron derrotados, ¿no? Entonces, ahí me parece que muchas veces eso también molesta a la Argentina, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacan fuerza estos tipos que cuando aparecen muertos reviven, ¿no? De algún lado sacan una fuerza innata, y eso genera por un lado admiración. La envidia no deja de ser una admiración mal procesada, ¿no? Porque es como que la envidia uno quiere ser como el otro, ¿no? De mala manera. Y la verdad que no hay otra forma de ser argentino que siendo argentino, así que más mal por ese camino, porque no es una fórmula. Dentro de lo desorganizado que somos, a veces los talentos innatos fluyen en el momento de la adversidad. Así que mañana seguramente en la cancha vamos a tener muchos de esos momentos. Ojalá que nos podamos superar, ¿no? Veremos. Bien, Pablo, indudablemente que remontar un score de 2-0 y pasar a ser 3-2 es algo que yo diría que provoca envidia, ver a los jugadores, a nuestros jugadores que parecería que estaban derrotados anímicamente, sin embargo consiguieron en 15 minutos hacer 3 goles, ¿no es cierto? Ahora, esperemos que mañana todo sea a favor de la Argentina, del equipo de fútbol de Argentina, no digamos de Argentina solamente porque parecería que estamos en un enfrentamiento de otro tipo. Bien, Pablo, le agradezco mucho su tiempo. Ya el año pasado, en el mes de julio, tuvimos el gusto de hablar sobre política y seguramente volveremos, si su tiempo lo permite, a conversar sobre el sistema, el sistema electoral que está tan en boga su reforma, y todo eso nos va a llevar a que esperemos que el año próximo tengamos resultados buenos electorales a favor de la Argentina. Ahí sí hablemos ya de país como país. Bien, ¿algo más quiere agregar, Pablo? Con mucho gusto lo escuchamos. Le agradezco mucho este momento de conversar, de pensar en voz alta juntos y bueno, con mucho gusto seguramente nos faltará oportunidad para volver a conversar sobre temas tan o más interesantes que este. Bien, muchas gracias y hasta pronto. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfruta de cada partido de Argentina desde una hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. La vicegobernación de la provincia del doctor Pedro Vallapocar está desarrollando una actividad extraparlamentaria, digamos, pero muy positiva para el desarrollo cultural de la provincia, como es el caso del acuerdo firmado con el Instituto de Cultura para el desarrollo de actividades en el Teatro Vera.
Antonella nos va a dar más información sobre esto. La Vicegobernación y el Instituto de Cultura de la provincia suscribieron este lunes un convenio de cooperación y asistencia recíproca con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia cultural, educativa y de extensión, promoviendo la realización de programas, proyectos y acciones en el Teatro Oficial Juan de Vera. El acuerdo fue rubricado por el vicegobernador Pedro Brailar Pocar y la presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, en el Salón de Acuerdos de la Legislatura Provincial. El Rotary Club Corrientes Sur, al que pertenezco, renovó autoridades días pasados, precisamente el 9 de julio, en un acto que se realizó en el Salón de Fiestas del Club de Regatas. En la oportunidad, Lucía Ruiz Díaz volvió a ser reelecta. Fue un acto muy emotivo, muy lindo. Más de 50 personas que, digamos, manifestaron su apoyo a la conducción que venía haciendo Lucía del Rotary, porque ella fue reelecta para el periodo 26-27. El acto contó con el gobernador de distrito. ¿Qué es esto de gobernador de distrito? El Rotary Club mundialmente está organizado por distritos. El distrito en donde está Corrientes comprende todo el Paraguay y también la provincia de Chaco y de Corrientes. El gobernador en estos momentos se elige anualmente, es de Asunción, del Paraguay, y se llama Andrés Estremis, con S y con Z final. Bien, durante el acto se entregaron distinciones a distintos colaboradores del Rotary Club local y también hubo un baile del cual hemos participado también. Y para cerrar nuestro programa, lo invitamos al ingeniero Jorge Gómez, que en el día de ayer presidió una reunión muy importante vinculada al corredor Belgrano y también al segundo puente. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfruta de cada partido de Argentina desde una hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Estamos con el ingeniero Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, mandato cumplido. Él convocó a la ciudadanía a una reunión que se hizo el día de ayer para tratar dos temas muy importantes, uno urgente y otro una ilusión que tenemos. El urgente es tratar el tema del corredor Belgrano, que es el tramo que hay desde la rotonda de la Virgen hasta el puente General Belgrano, y el otro que ya es para más largo tiempo, pero necesario, imprescindible diríamos, el segundo puente que se viene conversando desde hace mucho tiempo. Y entonces, cuando ayer con el doctor Falcioni estuvimos a las 17:30 en punto, veíamos esas mesas largas, un cuadrado de mesa vacío. Dijimos, esto va a andar mal. A los 10 minutos estaba completo. Todos los invitados y muchos más estuvieron presentes porque el tema al que se abocó
Jorge Gómez era trascendente para Corrientes y para todo el noreste, al punto que ya prácticamente había gente parada porque no había más lugar. Tenemos la foto de cómo lo encontramos a las 17:30. Bien, Jorge, yo te felicito, y la audiencia de ayer lo hizo, por tu empeño en llevar adelante este tema del corredor Belgrano y también del segundo puente. Ahora, tu exposición con esas, fílmicas que se hicieron fue brillante y nos demuestra de la necesidad de darle una solución al tema del corredor del corredor Belgrano. Bien, Jorge, ¿cómo evalúas la reunión que presidiste ayer, donde estuvo, el presidente de la Cámara de Diputados, el gobernador también, mandato cumplido, Pocho Romero Félix, y el ingeniero Simula, representantes de ministros de Obras Públicas de la provincia y de la municipalidad? ¿Cuál es tu evaluación sobre esta reunión que tuvimos ayer? Permitidme hacer una observación, una aclaración que fue adrede a propósito, que la mesa era cuadrada para que no tenga cabecera. Para ahí uno tiende a estigmatizar que las mesas tienen que tener una cabecera, y la idea de ayer es simbólico de que este tema tiene que ser de todo, no tiene que ser apropiado por nadie, sino que tiene que ser de todo. La reunión, entiendo, fue importante, de muy buena calidad de exposición. Te agradezco lo conceptual sobre la presentación, un trabajo que es mucho más amplio que eso, por eso es el resumen, fueron 9 slides, pero el resumen de más de 40, donde de alguna manera quería mostrar la situación en la cual hoy se encuentra el corredor Belgrano, el puente General Belgrano, y lo que debería ser el segundo puente, sin entrar a cuestiones muy específicas ni técnicas, porque al final del camino lo van a estar definiendo o los ministerios o los órganos públicos que terminen llevando adelante este proyecto. Pero me parecía fundamental que la sociedad civil en general empiece a expresarse. Yo ya en algunos programas, creo que lo dije en el último, lo dije en otros programas, me parecía que estamos un poco falta de gimnasia, si se puede decir, o de cintura a la hora de reaccionar y decir, esto es de interés del orden público, pero también de interés fundamentalmente del orden privado. Así es. Fundamentalmente. Entonces, no podemos estar al margen. Por eso decía, hasta acá llegó mi camino de decir, soy el fosforito que tiene que encender la preocupación y la ocupación fundamentalmente de las instituciones intermedias, de los consejos profesionales, de las cámaras empresarias. Esto es de sentido común y no nos diferencia, esa es la principal característica que tiene estos temas, que nos identifican a todos, ¿no? Sí, ahora parecería que hay un celo para tener la propiedad, la iniciativa de alguna solución. Por ejemplo, ayer se comentó varias veces de un organismo que se creó durante la gobernación en Corrientes de Tato Romero Félix. Sí. Ahora, ¿cuánto hace que Tato dejó de ser gobernador? Y todavía no se pudo poner, que tiene ratificación legislativa, y sin embargo, para encarar los problemas no solamente del puente, sino también de los puertos, del desarrollo de nuestras dos provincias, y sin embargo estamos todavía trancados. Recién teníamos una conversación con el columnista del diario La Nación, Pablo Sirven, sobre el tema del fútbol y demás. Y él hablaba, y coincidíamos, que hay un celo de la forma de proceder
también dentro del fútbol. Ahora, este celo político sobre las iniciativas, ¿vos lo notás también, Jorge? En algunos aspectos puedo notar, pero creo que hay que mitigar el celo. Me parece que tiene que pasar a ser una variable o un componente de segundo grado. Lo que vos mencionabas es la creación de una entidad que no significa más Estado, sino un espacio de entendimiento entre el gobierno de la provincia del Chaco y el gobierno de la provincia de Corrientes, y me parece fundamental ese espacio de entendimiento, que es el nombre técnico es el ENVI, que es el ente biprovincial, para que se puedan dialogar aspectos que son comunes para ambas márgenes. Ahí yo observo que el Chaco, y lo mencioné ayer en el encuentro, no tiene el mismo dinamismo que tiene la provincia de Corrientes, lo veo más lenta respecto de lo que está pasando en el puente, y puede tener su lógica porque no estamos afectados de la misma forma, ¿no? Claro. Yo investigaba un poco lo que va a ser la concesión que rodea a la ciudad de Resistencia, y está totalmente cubierta la concesión en sus tramos, y no así en la ciudad de Corrientes. Es como que hay una disparidad de criterios de un lado y de otro, ¿no? A igualdad de condiciones, Corrientes tiene menos. Claro. También hay una situación posiblemente política diferente en el Chaco de Corrientes, que hace que las ecualizaciones, los pedidos de uno y de otro puedan ser diferentes, que lo que tenemos que hacer la actividad desde el sector privado y de la comunidad en general, tratar de sumar y tratar de entender que esto que se hablaba ayer, que parece muy localista, muy de Corrientes, muy de corriente, tiene un impacto de trascendencia que supera a las dos provincias. Tenemos que proponer que esto sea de interés en muchas provincias. Ayer el arquitecto Rosselló mencionaba perfectamente de que todas aquellas actividades productivas, aquellas logísticas que sean de este a oeste, no estaban permitidos pasar por el túnel Sufugueana. Entonces, si era más al norte, estaba obligado a pasar por nuestro puente, y si eran sustancias peligrosas o alguno de estos tipos, tiene que atravesar el medio de nuestra ciudad, ¿no? Es decir, que es tan complejo el tema, tan complejo, que el puente Chaco Corrientes, la avenida 3 de Abril, es un ecosistema inseparable. Ahí donde yo creo que la nación comete un error en querer decir son dos ecosistemas totalmente diferentes, y decirle a la provincia o a la capital, hacete cargo de la avenida, que nosotros no tenemos nada que ver, porque prácticamente lo que responde de Vialidad Nacional es una respuesta para que el televidente entienda que no es de interés nacional el sostenimiento, pero donde la provincia o el municipio empieza a actuar sobre esta avenida 3 de Abril, va a estar impactando directamente sobre el puente. Es decir, cualquier cosa, la coexistencia de este ecosistema es inseparable. Error graso por cuestión política a nivel nacional, o por cuestión de ignorancia, porque me parece que coexisten las dos cosas, ignorancia y política. Y respecto a lo local, que lo mencionaba al principio, y posiblemente existan esos celos, siempre existieron, y me parece que hay que usar el sentido común, expresarle cuando observamos que esas cosas se dan, de que no nos lleva a nada. Sí. Ahora, hay un dicho que el sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no es cierto? Ahora, tal vez el tema pueda empezar, tenga su origen que la nación no quiera intervenir en la avenida 3 de Abril y las otras, en la declaración de soberanía, digamos, sobre la avenida. Esto es del municipio de Corrientes. Entonces es muy difícil que la nación entre en el tema de un municipio, digamos. Pero hay que encontrar la solución, porque no podemos decir tampoco de que la avenida 3 de Abril es o tal vez sí, que es una prolongación de
del puente General Belgrano y que está bajo jurisdicción nacional, por lo menos la calzada real, ¿no? Ahora, yo creo de que hay que dejar de lado las filiaciones políticas de todos, de la parte civil y de la parte política, de parte pública, y tomar esto como una cuestión provincial y municipal, de que hay que solucionar el tema del corredor Belgrano, que a su vez es una parte del corredor bioceánico también, con el segundo puente y todo eso, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, hay contactos, digamos, ayer fue un foro muy interesante. Ahora, el foro no podrá tomar o no deberá tomar contactos con el gobierno de la provincia y también con el gobierno nacional en forma independiente de lo que pueda hacer, digamos, reforzar una actitud del gobierno provincial si es que está realmente, como parecería, abocado a la solución de este tema, y también llevar el foro, llevar a las, digamos, a las autoridades nacionales. Vialidad Nacional, por ejemplo. Cuando nosotros arrancamos esto y pudimos darle forma de propuesta, simplemente propuesta, lo primero que hicimos fue presentar a la municipalidad, quien tomó con mucha atención, y posteriormente el Ministerio de Obras Públicas se interesó y la Fiscalía de Estado también se interesaron para ver todos los aspectos y los artilugios legales, qué alternativa tiene. Es decir, que todo este periodo entre febrero y la fecha de hoy, no voy a decir que hubo un contacto, un pedido de permiso, pero hubo una sintonía bastante interesante, y yo lo destacaba ayer entre lo que viene haciendo la provincia de Corrientes y lo que participamos de esto que denominamos un foro, pero indudablemente este foro tiene que tomar una forma institucional, que no significa crear más instituciones, sino que las instituciones que hoy existen, como puede ser API, como la que presidí FE, como puede ser FECOR, como puede ser la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Argentina Filial Corrientes, las sociedades rurales, tienen que hacerse eco de esto y tiene que haber un fuerte liderazgo, y lo hablo en lo privado, y dejar por un momento de lado algunas de estas competencias empresariales que solemos tener, ¿no? Porque somos todos competitivos en esto, está dentro del ADN. Somos humanos. Somos humanos, entonces está dentro de competir. Pero en este caso particular tiene que una institución hacerse eco y llevar la bandera, y el resto nos tenemos que sumar a esa bandera, que sería un poco lo que quise transmitir ayer, ¿no? Pero sí, indudablemente el gobierno está bien enfocado y alineado con las 3 o 4 puntos que planteamos ayer en este encuentro interempresarial, y donde también hubieron legisladores y funcionarios públicos, al punto que había representantes del Ministerio de Obras Públicas enviado por el ministro y representantes de la municipalidad enviado por la municipalidad. Y no se trata de que se busque que esté el intendente o el ministro. La gente que estuvo ayer está muy empapada del tema, sabía muy bien, y posiblemente algunas cosas se podían conversar en ese ámbito, y otras cosas que me parece que tienen que ser más reservadas, la deben saber, pero sí, ahí me parece que es la primera vez en un tema específico donde hay tanta coincidencia, falta que esa dispersión en las coincidencias, podemos estar de acuerdo, Toto, vos y yo, pero si no estamos aparte juntos, no es suficiente. Hoy estamos con un nivel de coincidencia en lo público, en lo privado, falta cohesión. Ahora, tal vez reducir, interesante es cuando hay una repercusión como la que tuvo la convocatoria de ayer, pero tal vez habría que puntear y decir una reunión de las instituciones directamente, de la Cámara de la Construcción, de la sociedad rural, como acabas de decir. Entonces, ahí celebrar un acuerdo, volcarlo en un escrito, donde se plantee la situación. Eso va a tener más fuerza que estas
expresiones multitudinarias. Ayer había más de 50 personas sentadas convocadas, de las cuales hicieron uso de la palabra, no alcanzaron a 10. Entonces yo digo, pienso, Jorge, que hacer una reunión más institucional, digamos, donde esté la Federación Económica, reitero, la sociedad rural, todos, y sacar un documento firmado, digamos, de una propuesta concreta, ¿no es cierto? Es decir, el tema del corredor Belgrano coincidimos todos que tiene que tener esta solución. ¿Sabes? Entonces llevar con eso a las autoridades provinciales, municipales y nacionales también. Pero si no, aparece muy disperso el esfuerzo. El esfuerzo del día de ayer fue extraordinario. Yo sinceramente no creí que se podía tener tanta gente sentada en esa mesa cuadrada. Ahora bien, ¿no analizaste de producir un documento? Nosotros tenemos un petitorio que debe ser un petitorio sencillo, 3 puntos que hablamos: solución al puente, solución a la avenida 3 de Abril y solución al segundo puente. Pero conciso, está bien. Conciso, y que las autoridades provinciales intercedan ante los organismos que deban interceder para que esto se lleve adelante. Pero a mi punto de vista, antes la gente fue y firmó mucho, pero faltan muchos más todavía. Sí. Coincido con vos, Toto, de que tiene que haber un documento, pero que tiene que tener no solo la fuerza, sino la musculatura necesaria, que eso le da la cantidad de instituciones que estén ahí atrás de sí, eso, sí, para que esto se lleve adelante. Entonces, tal vez como expresidente y un poco ya uno va aprendiendo lo bueno que me dio haber pasado por a través de la presidencia de la Federación, es que del mensaje que las instituciones tienen que hacerse eco, no pueden pasar desapercibidas, y con un poquito de dolor estamos haciendo un poquito de silencio. Sí, ahora está bien los 3 puntos de la invitación. El tema del corredor Belgrano, pero falta, como consecuencia de la reunión de ayer, consecuencia, es decir, la solución. ¿Qué solución aportamos ese grupo que estuvo reunido ayer bajo la inspiración tuya, digamos? Pero no dejar en la preocupación, sino buscar coincidir y decir: esta es la solución. Por ejemplo, en el tema del segundo puente, el ingeniero Sesma cree de que hay que hacerlo ferrovial. Eso significa volver atrás todos los sistemas que tenemos ya con planos aprobados y demás. Es decir, ahora, ¿estamos de acuerdo que tiene que ser vial el segundo puente únicamente, o estamos pensando que tiene que ser ferrovial? Yo creo que tiene que ser vial y seguir adelante con las tratativas, ¿no? Ahora, ¿qué opinás sobre esto? Sería imprudente de mi parte hacer una opinión profunda sobre ese tema, porque si bien soy ingeniero, no soy del área civil, pero sí de vuelta apelar en sentido común en alguna reunión. A mí el ingeniero Simuglia, un ingeniero que me merece todo su respeto y muy centrado en las cosas que dice. Indudablemente que lo ideal acá es tener un ferro automotor, pero construir la vía de tren necesaria entre Resistencia a Viateray, que sería al oeste chaqueño, y lo que se necesita entre Corrientes y Mercedes, donde más o menos están operativas las vías, saldría tanto como el mismo puente. Así es. Entonces, sí, por supuesto que se necesita de las dos, pero vamos a lo posible. Te mencionaba, Toto, que la concesión cómo impacta negativamente, no por el término concesión, sino porque está mal llevada adelante. Y sin embargo, cuando uno quiere abrirse en la concesión, se da cuenta que el vínculo entre Corrientes y Salada no está planificado para el crecimiento automotor, que la ruta 12 sigue siendo una represa que retiene agua e inunda los campos más productivos de la zona de Itaibaté.
pero no podemos dar pelea a todas las cosas. Entonces ahí coincido con vos de que tenemos que fijarnos pequeños objetivos, decimos, necesitamos el puente, listo, tenemos un puente, vamos adelante con ese puente. El puente ferroautomotor se puede construir paralelamente si hay el crecimiento económico que lo justifique. Y si hay vías férreas necesarias. Eso yo pienso que algún día, lo más pronto posible, pero lejos, habrá que recurrir al transporte ferroviario. Pero bueno, entonces se hará una licitación para el transporte ferroviario y quien esté interesado en eso habrá un puente ferroviario. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, pero no ponernos ahora a perder, a trasladar el tema del segundo puente, volviendo para atrás con todo lo hecho, ¿no? Bien, también el tema del transporte fluvial. Por ejemplo, si el puerto de Ituzaingó se desarrollara adecuadamente, entonces habría muchos menos camiones que vendrían desde Misiones. Fíjate de que estaba leyendo que el Paraguay está pidiendo un puente más desde Misiones a Itapúa. Mientras que Paraguay se mueve con pedidos de puentes, nosotros estamos dormidos con un puente tan necesario para el desarrollo de todo el noreste como este segundo puente, ¿no? Parecería que incluso el ministro Sturzenegger estuvo en Misiones y dijo que el puerto de Posadas o de Candelaria sería más trascendente que el puerto de Ituzaingó. Y no entremos en la disputa si va a ser Misiones, si va a ser Corrientes, si va a ser el Chaco. Tenemos que encarar con una solución concreta. Esa es mi posición, Jorge, de decir, las instituciones consideran que el tema del corredor Belgrano tiene que ser una de dos, pero no seguir en esta explicación y convocatoria sin una resolución concreta, ¿no? Coincido con vos, creo que esta etapa ya está cumplida, ya está suficientemente consolidada y consciente de las necesidades. Coincido con vos también en el tema de trabajar sobre este proyecto que ya se tiene con alguna mayor o menor modificación, que tiene que ser detalle, trabajar lo menos posible, pero tenemos que entender que todo esto se va a dar si hay progreso económico. Nadie le interesa invertir en infraestructura del sector privado si no tiene garantizado el retorno a la inversión, ¿no? Entonces esto es el huevo y la gallina. Si nosotros no tenemos esta épica de empujar de que exista el segundo puente para los inversores que vengan, y te van a mirar como una radiografía cuál es el estado estructural de la provincia. Y nosotros tenemos un estado estructural deficitario. Ahora, si nosotros desde adentro empujamos y decimos, mire, nosotros estamos perfectamente alineados, empujando para que esto salga, y posiblemente estas inversiones que uno tanto espera, la que va a venir para Ituzaingó, que bien lo decía el tema puerto va a ser fundamental para que eso se concrete. No es que es una concreción afianzada, sino va a ser una concreción en la medida que se den un montón de otras cosas que están fuera de las propias inversiones. Y la sociedad civil dice, ¿te interesa tener este tipo de inversiones en Ituzaingó? Sí, bueno, necesito que el puerto funcione, y necesito que la aerovía arriba Paso a la Patria o de Confluencia esté garantizado, de mínima los pasos críticos, que las barcazas puedan pasar. Pero en la medida que nosotros no empujemos todo esto, no demos ese mensaje claro al inversor local, porque hay empresas importantes locales, hay empresas importantes en el país, pero hay empresas importantes del exterior que si no damos visibilidad van a tener poco interés en venir. Y me quiero detener un comentario que hiciste de este foro, Toto, que no quiero dejar pasar por alto. Nuestro rol como dirigente, el tuyo, el mío,
es dar visibilidad al tema, dar preocupación y poner el peso sobre la mochila que haya que prender. Hay algo que se llama poder ejecutivo, que es el que tiene la virome. Esa virome es la que nosotros necesitamos que funcione. Con esto no quiero decir que no esté funcionando. Que no esté funcionando, digo que esa virome es tan delicada, que tiene tantos compromisos, que va a firmar en la medida que pueda, porque está el cuento de la sábana corta, ¿viste? Entonces, en la medida que nosotros ayudemos al Ejecutivo a que esto se lleve adelante, le va a ser mucho más fácil que esto se concrete. Quiero ser claro en esto de que no es una crítica, sino que le debemos sacar todas las trabas al Poder Ejecutivo para que no haya más ningún tipo de excusa para que esto no se concrete. Que no se concrete ya es. Bien. Jorge, yo quiero decirle a la audiencia y a vos en particular que el programa está a disposición de las dos cuestiones fundamentales, del corredor Belgrano y del segundo puente. Y también con mis antecedentes en transporte fluvial, en el desarrollo del puerto de Ituzaingó, que forma parte también de un combo de desarrollo de la provincia. Te agradezco tu participación y seguiremos conversando sobre esto tan interesante. Toto, el agradecido soy yo. Creo que ayer hay un símbolo, yo creo en los símbolos. La presencia tuya y la presencia de Pocho, el ex gobernador de Corrientes, nos marca un camino. Ese entusiasmo juvenil que tienen ustedes dos no merece que los que hoy estamos con toda esa plenitud para llevar las cosas adelante por una cuestión generacional o lo que fuese, nos estén dando el ejemplo con su presencia. Creo que lo de usted ayer no puedo dejar pasar por alto, porque nos marcan a fuego lo que debemos hacer, porque a pesar de todo, ustedes tienen esperanza en el futuro. Así es. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias por el acompañamiento de ayer y el acompañamiento que diste en cada uno de tus programas, y te invito a que siga con esa fortaleza que francamente es envidiable, y ojalá uno pudiesen llegar a seguir trabajando con tanto amor, con tanto fervor y con tanto optimismo por el crecimiento del progreso de Corrientes, que es lo que nos une a nosotros. Bien, muchas gracias y volveremos a conversar. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfrutá de cada partido de Argentina desde una hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Cerramos nuestro programa deseando fervorosamente, como no podría ser de otra manera, el éxito de nuestro seleccionado de fútbol mañana, el día de mañana, sobre el seleccionado de Inglaterra. Tener en cuenta que no hay cuestiones de soberanía en la cancha de fútbol. Se trata de un partido más en el campeonato mundial.